Bueno, estos medios de comunicación, de transmitir información, se basan en el electromagnetismo, en las ondas electromagnéticas. Por eso os voy a explicar brevemente lo que es una onda, ¿vale? Una onda es la perturbación de un medio en el que se transmite de forma periódica, transportando energía, pero no materia, es decir, solo transportan energía. Las ondas electromagnéticas son aquellas para cuya propagación no se precisa de un medio material. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica porque sí que necesita de un medio material para propagarse. Si no hay aire, no se propaga, ¿vale? En cambio, las ondas electromagnéticas no, incluso si no hay materia, si hay vacío, ¿vale? Se pueden transmitir, por eso la luz del sol nos llega y nos calienta a pesar de que está en el sol, que está muy lejos, ¿vale? Y entre el sol y nosotros pues hay algo de materia, pero prácticamente en el espacio exterior todo es vacío porque hay muy pocas moléculas para la gran cantidad de volumen que hay. Entonces estas ondas se caracterizan según su energía, frecuencia o longitud de onda en diferentes partes del espectro electromagnético. Las más energéticas son los rayos gamma, luego los rayos X, luego el ultravioleta, luego la luz visible y después ya a menos energía, infrarrojo, microondas y ondas de radio. También dentro del visible tenemos distintos colores que se corresponden con distintas longitudes de onda, que serían la distancia entre dos máximos. Esto es un movimiento periódico porque se va repitiendo con el tiempo, ¿vale? Según la distancia entre máximos, tiene una longitud de onda y una energía diferentes. Y, por supuesto, los colores también tienen diferentes energías o diferentes longitudes de onda. Entonces, bueno, aquí os he puesto simplemente lo mismo que en la otra diapositiva, pero con números. En frecuencia en hercios, longitud de onda en nanómetros, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, y luego en energía electronvolts, aunque la energía normalmente se mide en julios en el sistema internacional, para hablar de átomos, moléculas y radiación electromagnética se suele emplear más esta unidad que es el electronvolt o electronvoltio. Entonces, bueno, las más energéticas y peligrosas son los rayos gamma y los rayos X, y luego las menos energéticas serían las ondas radioeléctricas o de radiofrecuencias. Entonces, por ejemplo, las emisiones de radio se suelen situar entre 535 kHz hasta 108 MHz. Las emisiones de televisión entre 50 y 850 MHz. Los teléfonos móviles entre 824 y 894 MHz. Las antenas de telefonía móvil operan entre 1800 y 2200 MHz y, por ejemplo, los mandos para apertura de puertas de garaje o sistemas de alarma normalmente operan entre 40 y 80 MHz. Así tenemos diferentes bandas de frecuencias a las cuales operan diferentes tipos de dispositivos. Bueno, la tecnología que damos de cable se basa en una conexión física desde el proveedor hasta el usuario final, ¿vale? Los cables de banda ancha, fibra óptica, permiten transportar mucha información en muy poco tiempo. El ADSL, o línea de abonado digital asimétrica, ADSL por sus siglas en inglés, es un sistema de conexión a Internet que emplea los cables telefónicos para enviar las señales de alta frecuencia que codifican los datos en binario, ya sabemos, Internet, junto con las señales de baja frecuencia de las conversaciones telefónicas tradicionales. Es decir, el ADSL combina transmisión de datos digitales con la línea telefónica. Entonces, los proveedores de Internet de ADSL de banda ancha suelen suministrar de 8 a 24 Mbps, megabytes por segundo. ¿Vale? Esta es la velocidad de subida o de bajada. Veremos que hay algunas tecnologías que nos permiten una transmisión de datos simétrica, misma velocidad de subida que de bajada, y otras son asimétricas. La velocidad de subida y de bajada, o sea, de carga y de descarga, son diferentes. Internet llegó a finales del siglo XX a través de la línea telefónica, lo cual era bastante engorroso porque
si hablabas por teléfono no podías conectarte a internet porque compartían la misma línea. Entonces ha sido el ADSL sobre todo el encargado de convertir la red en una herramienta universal, gracias a su mayor velocidad y versatilidad. Es de fácil instalación y despliegue, pues emplea la misma infraestructura que cadena telefónica que ya tenían los edificios antiguamente y se utiliza por lo tanto el mismo cable de cobre que se usa desde hace décadas. Y es muy fácil de reparar si hay una avería, por lo que puede desplegarse en pueblos y poblaciones aisladas sin demasiados problemas, siempre y cuando llegara antes a ese pueblo, a esa localidad, la línea telefónica, que suele ser lo habitual. ¿Vale? Pero el ADSL presenta dos importantes limitaciones. La primera es su dependencia de una centralita o repetidor cercano. Si la centralita más cercana está muy alejada, pues tendremos menor velocidad de conexión, ¿vale? Y la distancia máxima es de unos 5 kilómetros. Como es muy poco probable que nuestra casa esté junto a una centralita, la velocidad real que obtenemos siempre es menor que la velocidad contratada si usamos ADSL. Además, como os he dicho antes, la tecnología de ADSL es asimétrica. La velocidad de carga es diferente de la de descarga. ¿De acuerdo? Normalmente la velocidad de descarga o de bajada suele ser mayor que la de carga o subida. Por ejemplo, una línea DSL de 30 Mbps, megabytes por segundo, hace referencia a la velocidad de descarga. La velocidad de carga o subida sería de unos 3 megabytes por segundo, unas 10 veces menor. Si lo que queremos es subir vídeos a YouTube o trabajar online, teletrabajar, pues desde luego podría ser problemático. También otro problema es que las conexiones de ADSL de una misma centralita comparten el mismo caudal. Así que si hay muchas conexiones a la vez, sobre todo en horas punta, la velocidad se reduciría. Y también se produce atasco cuando dos o más personas comparten la misma conexión a Internet por ADSL. Con el ADSL, por ejemplo, es casi imposible ver una película en streaming o jugar online. ¿Vale? Al mismo tiempo, digamos que si usamos una conexión a Internet, la usamos para una cosa concreta. Si estamos descargándonos una cosa mientras abrimos una ventana haciendo otra, normalmente nos va a ir muy, muy lento y vamos a tener problemas de conexión. Bueno, el ADSL doméstico suele variar entre 10 y 100 Mbps, aunque esto va cambiando cada mes prácticamente. Y debido a sus limitaciones, en los últimos años se ha popularizado mucho la fibra óptica, sobre todo en las grandes poblaciones, ¿vale? En zonas aisladas sigue siendo mejor el ADSL por lo que he comentado antes. La fibra transmite datos a través de la luz y es mucho más segura que la ADSL en términos de piratería, de hackers que intenten acceder a nuestra conexión. Además, la infraestructura es mucho más moderna que la de la ADSL y eso implica un mayor rendimiento y una mayor fiabilidad y puede alcanzar mayores velocidades a mayores distancias sin necesidad de tener una centralita cerca. Las velocidades suelen ser mayores que con el ADSL, entre 30 y 300 Mbps. Al contrario que el ADSL, que nunca alcanza la velocidad que contratas, por la cercanía a la centralita que os he dicho antes, la fibra siempre funcionará a la velocidad contratada. ¿Vale? Al final la fibra óptica es un tipo de cable especial que transmite luz en su interior debido a múltiples reflexiones, ¿vale? En su interior. Y como la velocidad de la luz es muy muy elevada, aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros, ¿vale? Pues la transmisión de información es prácticamente instantánea. Y la fibra también es simétrica, cosa que no pasaba con el ADSL. Velocidad de subida y bajada es la misma y también es adecuado si queremos subir y descargar muchos datos.
Y aunque las averías de la fibra son más sencillas de localizar, sí que son más difíciles de reparar con respecto al ADSL. Bueno, aquí simplemente como curiosidad os he puesto esta tabla donde tenéis cuándo el ADSL sería más recomendable y cuándo la fibra sería más recomendable en vuestros hogares, ¿vale? Aunque como siempre esto varía mucho según vivéis en una población grande, en una población pequeña, según incluso la disposición de vuestro piso y muchos otros factores. Bueno, en siguientes vídeos continuaremos profundizando en estas cuestiones.